Primer libro de los Reyes, capítulo 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalom. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, y Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agüit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó, e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, a sacerdote Abiatar, y a Joab general del ejército. Mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido, y ha matado bueyes y animales gordos, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: ¡viva el rey Adonías! Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey, y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío,
que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, «Viva mi señor el rey David para siempre». Y el rey David dijo, «Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaya hijo de Joiada». Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, «Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, ¡Viva el rey Salomón! Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá». Entonces Benaya hijo de Joiada respondió al rey y dijo, «Amén. Así diga Jehová, Dios de mi señor el rey, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David». Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaya hijo de Joiada, y los ereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, «Viva el rey Salomón». Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, «¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo?». Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, «Entra porque tú eres hombre valiente, y traerás buenas nuevas». Jonatán respondió y dijo a Adonías, «Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaya, hijo de Joiada, y también a los ereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así, Bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron, y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo, Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, Vete a tu casa. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner,
y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac su manita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, ya que tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Ananot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalom. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaya, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaya al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaya volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo,
haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David, y sobre su descendencia, y sobre su casa, y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaya, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él, y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei, y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén, y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquís, hijo de Maaca, rey de Gat. Y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno, y fue a Aquís en Gad, para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido a Jerusalén hasta Gad, y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová, y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaya, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió, y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios,
¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, «No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». Y la otra volvió a decir, «No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, «Esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». Y la otra dice, «No, mas el tuyo el muerto, y el mío es el que vive». Y dijo el rey, «Traedme una espada». Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, «Partid por el medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra». Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, «Ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis». Mas la otra dijo, «Ni a mí ni a ti, partidlo». Entonces el rey respondió y dijo, «Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre». Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Primer libro de los Reyes, capítulo 4. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Alioref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín; el hijo de Decar en Macás, en Salbín, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anán; el hijo de Esed en Arubot; este también tenía a Soco y toda la tierra de Efer; el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor; este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Baana, hijo de Ahilud en Taanac; y Megiddo en toda Bet-Seán, que está cerca de Seretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel Meola, y hasta el otro lado de Jocmeam.
el hijo de Heber, en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim. Aimás, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Besamat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Paruá, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, y el límite con Egipto. Y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, desde Tifá hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros, y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darba, hijo de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Primer libro de los Reyes, capítulo 5. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: He oído lo que mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano hasta el mar,
y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel. Y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por turno, viniendo así a estar 1 mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera, y la cantería para labrar la casa. Primer libro de los Reyes, capítulo 6. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, y 20 codos de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho. Porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedra, que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es lugar santísimo. La casa, esto es, el templo adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres, y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová.
El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines, de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo al otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras, y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas, y de 1 hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Primer libro de los Reyes, capítulo 7. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años, y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura, y 30 codos de altura sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas, que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas,
y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas, y 1 hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red, y unos cordones a manera de cadenas, para los capiteles que se habían de poner sobre la cabeza de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios, y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquim, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras, había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba 1 codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas era como de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa.
y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas, fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes, y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová: 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos, y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretam. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová: un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición; 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová.